Bueno, buenas tardes. Tenemos con nosotros, acá en los referentes presidenciales, a Ricardo Gilavedra, justamente en temas judiciales de la Unión Cívica Radical, fue diputado nacional y juez. Muchas gracias por estar acá. Silvia Neistat, que la presentamos acá. Silvia es periodista del diario Clarín, es la editora justamente de temas económicos, y así que ella le va a formular las 3 preguntas con la cual Ricardo se va a tener estos minutos para explayarse sobre este tema. Muchas gracias. ¿Ahí? Ah, bueno. Bueno, se Bueno, escucha, buenas tardes. Bueno, un lujo, Ricardo Gilavedra, además, sobre todo, después de lo que dijo Margarita Stolbizer, que fue una crítica muy profunda a la dirigencia política. Te queríamos preguntar, ¿cuáles serían las reformas que habría que hacer para mejorar el acceso a la justicia por parte de los más vulnerables? Hay que aclarar que estas preguntas son las mismas que se hicieron a los otros dirigentes políticos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. En el caso estamos en un cronograma electoral muy complejo. El candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, el doctor Ernesto Sanz, está en estos momentos en La Rioja, porque en La Rioja se vota y se elige el nuevo gobernador el domingo, con lo cual esto dificulta muchísimo poder cumplir con todos los compromisos. Voy a responder las preguntas, pero me gustaría que antes hacer un par de reflexiones previas. Por supuesto que creo que la convocatoria de este seminario, bueno, resulta en estos momentos particularmente oportuna y más aún particularmente cuando estamos en pleno proceso electoral, o se está abriendo ya el proceso electoral, que va a permitir a los argentinos inclinar sus preferencias y sobre todo marcar cuál es el rumbo del país que quiere. Y la cuestión vinculada a la justicia, creo que tiene, como lo indica también la pregunta que abre el seminario, bueno, tiene un valor posiblemente mucho más trascendente de lo que parece a primera vista. Digo esto porque la democracia depende en gran parte de la vigencia de la independencia de la justicia y de su eficacia. Y digo que depende porque, como ustedes saben, la democracia no significa solamente el poder elegir sus gobernantes libremente y decidir políticas públicas de acuerdo a las reglas de la mayoría. La democracia es mucho más que esto. Y digo que es mucho más que esto porque la democracia supone a su vez respetar las reglas del Estado de Derecho. Es decir, que los gobernantes sujeten sus conductas a la Constitución y a la ley y aparte los derechos fundamentales de los individuos. Ambas cosas, límites a los gobernantes, derechos de la gente, eso está en la ley y en el Estado de Derecho, que es así el corazón mismo de la democracia. No puede haber democracia constitucional sin Estado de Derecho. Y solo los jueces les cabe asegurar la vigencia de la Constitución y de la ley. Solo los jueces. Digo solo los jueces porque las reglas de la mayoría pueden hacer de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo pertenezcan o tengan la misma coloración política. No en cambio los jueces, que son en este sentido como una especie de los guardianes calificados del sistema democrático. Los jueces tienen que preservar las reglas de juego y defender y tutelar los derechos que están en la Constitución y la ley. Sin jueces independientes no hay ley y no habrá libertad. Por eso que se discutan estas cuestiones en este momento en la Argentina resulta sumamente relevante porque seguramente la posibilidad de un cambio de administración hace que en las elecciones de este año, bueno, se opte si la Argentina va a comenzar seguramente una segunda transición hacia poder constituir una democracia constitucional, con respeto a las reglas, con Estado de Derecho, o sigue por la pendiente
de la decadencia, una sociedad sin límites, una sociedad sin ley, una sociedad en la cual cada vez más se está encarnando una suerte de despotismo o autoritarismo electivo. Por eso las preguntas que se formulan tienen que ver, yo creo, con una segunda parte, que es la eficacia que puede tener la justicia en sus procederes. Pero tengo para mí que luego de estas elecciones, la próxima administración, la próxima etapa que seguramente todos esperamos que se inicie en la Argentina, atienda, yo creo que a 3 puntos centrales. En primer lugar, yo creo que es vital, lo decía también Margarita Stolbizer antes, un fuerte compromiso político, porque lo primero que hay que hacer es tratar de hacer una suerte de restauración institucional. Y esta restauración institucional tiene, en lo que hace a la independencia de la justicia, 3 o 4 puntos fundamentales. Y estos 3 o 4 puntos fundamentales tienen que ver, por un lado, con la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura recobre los equilibrios que estableció la Constitución de 1994. Sin lugar a dudas, terminar o modificar, yo creo que la Ley Orgánica del Ministerio Público, que ha establecido en materia de ejercicio de la acción penal un poder omnímodo en un funcionario. Lo ha concentrado en la cabeza del Procurador General y hay una ausencia, yo creo que llamativa, de controles externos e internos para el ejercicio de la acción. Lo que ha permitido también darle al titular del Ministerio Público la posibilidad de designar, decenas de cargos del Ministerio Público. Y por otro lado, me parece que un punto absolutamente relevante es la cuestión destinada a tratar de modificar esta que yo creo que verdaderamente es una suerte de engendro con una clara motivación política, que es la actual ley de subrogancia. Porque debo decirles que yo creo firmemente de que hay de parte de los poderes políticos, en este caso el Ejecutivo y de la mayoría que existe en el Congreso, de la mayoría oficialista, una muy clara embestida contra la independencia del Poder Judicial. Y para esto quiero referirme a los casos conocidos por todos ustedes, la cuestión de la embestida que hay contra el juez Fay, tratando de obtener una vacante en la Corte. Por otro lado, el modo como se está implementando una reforma procesal que es buena, pero que en su implementación concentra, yo creo que facultades excesivas en el Ministerio Público, lo cual yo creo que es una señal de alerta para el futuro. Y por último, este famoso tema de la subrogancia, que yo creo que tiene una importancia vital si se une a la suerte de, yo diría, empastanamiento que hay en este momento en el Consejo de la Magistratura entre el oficialismo y los otros sectores. El Consejo de la Magistratura ha llegado a una partidización que yo creo que es sinceramente inaceptable. Pero esta ley de subrogancia, que sinceramente yo creo que es sumamente peligrosa, no solamente porque hay cerca de 25% de los juzgados federales que se encuentran en este momento vacantes entre los juzgados federales y nacionales, con lo cual hay una enorme cantidad de subrogancias, y esta ley permite que el Consejo de la Magistratura discrecionalmente, a dedo, designe no ya jueces del mismo grado o rango como se establece el régimen vigente, sino que le permite nombrar lisa y llanamente abogados de la matrícula y no sigue los pasos que la Constitución y la Corte había establecido para la designación de los subrogantes. El caso que ahora de dominio público, el caso de Cabral, parece muy claro que el Consejo ha exorbitado sus facultades porque la ley no lo autoriza a remover las subrogancias existentes, sino a designar las que se produzcan en el futuro. Esta agenda de reparación institucional, que serán 3, 4 puntos, es imprescindible llegar a los consensos y los acuerdos necesarios para restaurar el funcionamiento institucional. Después hay otra orden de agenda que tiene que ver con varias de las preguntas. Y quiero decirles que en la región y en la Argentina, hace muchos años que se viene discutiendo
cómo modificar en serio el funcionamiento de la justicia. Yo creo que la justicia argentina es una justicia muy poco eficiente. Por sus propias características, la justicia lo que brinda es servicio, resuelve conflictos, no llega a los más necesitados y utiliza muy mal sus recursos. Yo creo que hay un gasto absolutamente ineficiente en la manera como la justicia distribuye sus recursos. El aparato judicial es un aparato caro. Es un aparato caro porque es una estructura costosa, que tiene que estar destinada, sin duda, a resolver los conflictos más serios. Pero paralelamente yo creo que hay en agenda desde hace muchos años. Lo que pasa es que yo creo que hace como 20 años que hay en agenda todo un conjunto de reformas tendientes a tener un servicio de justicia más eficaz. Lamentablemente no ha habido ninguna política pública destinada a avanzar en este paso en los últimos 10, 12 años. Y esto, por supuesto que ustedes conocen de qué se trata. Se trata de los juicios de menor cuantía, se trata de tratar de salir del modelo adversarial e ir hacia procedimientos de composición de conflictos, también para permitir que la voluntad de las partes pueda solucionar muchísimos conflictos, aumentar la oferta ante la enorme demanda que hay en este momento de justicia. Pasa también por una reorganización de la oficina judicial, pasa también por la informatización. Es absurdo todavía que no haya avanzado más firmemente los beneficios que tiene la informatización en la justicia, que hoy en día tiene que manejarse de una forma mucho más ágil. Se están implementando reformas, pero yo creo que hay que ser mucho más enfáticos en ese sentido. Por eso, reparación institucional, avanzar en estas medidas de acceso, el acceso a la justicia, tener tutela judicial eficaz para los derechos que se encuentran vulnerados, me parece que es un camino impostergable en la Argentina. Y yo incorporaría también, por último, yo creo que la Argentina tiene que tener también en materia de justicia un programa federal. Digo un programa federal porque cuando estamos hablando de justicia hablamos siempre de la justicia nacional y federal. Y hay provincias argentinas en las cuales difícilmente se puedan llamar estados democráticos, verdaderos feudos, en las cuales se controla no solamente a voluntad del gobernador de turno de modo omnímodo la legislatura, sino que un poder judicial absolutamente dependiente. Y si el Estado federal argentino tiene que garantizar a todos los habitantes del territorio argentino un mínimo de acceso a los bienes públicos, entre los cuales está la justicia, yo creo que el Estado nacional tiene que tener en cuenta en materia de reforma judicial, en posibilitar también tener reformas judiciales en las provincias para poder tener una justicia más democrática, más accesible, más al alcance de los más necesitados. Bueno, pero por ahí terminando, con una sola pregunta. Sí, está muy bien. Bueno, me parece que de alguna manera respondió a todo lo que estaba planteado. Ahora, Stolbizer dejó acá flotando de que daba la impresión de que no hay, porque es fantástico todo lo que usted plantea, las agendas, etcétera, pero que no hay una verdadera voluntad política, por lo menos hoy, de los presidenciables, de lo que usted dice, de hacer esta reforma tan profunda que debería hacerse. ¿Usted coincide? A ver, yo creo que las demandas salen de abajo hacia arriba. Es muy importante, y por eso celebro que es la realización de este seminario, es muy importante cobrar conciencia de la situación y de la importancia de la situación. Digo que la política siempre va atrás de la demanda y de las exigencias de la ciudadanía. Y sinceramente yo creo que si todos nosotros vamos creando la conciencia de que tenemos que comprometernos con el tema de la justicia y que tenemos que comprometernos seriamente, porque no es una cuestión menor, no es un tema abstracto. Repito, es un tema que hace a la vigencia y a la calidad del sistema democrático.
No vamos a tener un país desarrollado, no vamos a tener defensa de los derechos, etcétera, sin justicia. Por eso yo creo que si la acción es muy fuerte, si las demandas, bueno, van a venir las políticas públicas. Y en el caso de la dirigencia, bueno, sin duda que hay que apremiar y exigir que haya acuerdos y consensos. La política es diálogo, es disenso, pero para terminar en los acuerdos, para terminar en los consensos. Y solamente pudiendo establecer políticas de largo alcance podemos tener un país con destino. Y sobre todo teniendo en cuenta, repito, de que me parece que en estas elecciones sí va a haber modelos en juego, como se dice usualmente. Vamos a tener dos modelos en juego. Si vamos a querer tener, por un lado, repito, una democracia constitucional, con respeto a las reglas, con justicia independiente, o si nos vamos deslizando lentamente hacia una autocracia electiva, donde prima nada más que la voluntad del que manda. Muchísimas gracias. No, al contrario. Entonces, muchas gracias.